En este video vamos a ver el método de nodos. Si se fijan, en el anterior video hicimos el mismo circuito pero utilizando el método de mallas, ¿no? Ya tenemos los resultados. Vamos a hacer el mismo circuito pero ahora aplicando el método de nodos, ¿no? Entonces, el método aquí va a ser método de nodos, utilizando una de las primeras leyes de las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Vamos a respetar la misma configuración de nodos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es el nodo número 1, 2, este sigue siendo el 2, nodo 3, 4, 5 y sigue siendo el nodo número 5. 5 nodos, dos fuentes de corriente directa y las dos resistencias. Ya habíamos comentado que estas se podrían hacer en paralelo, pero para ver el método podemos hacerlas así tal y como está. ¿Ok? El método de nodos utiliza las leyes de Kirchhoff y la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes debe ser igual a cero. Nosotros partimos en eso, en un nodo, debe ser igual a cero, todas las entradas. El método de nodos analiza los nodos principales. Se dice que teóricamente el número de ecuaciones de nodos son eh, la cantidad de nodos menos uno, pero no es la cantidad de nodos totales, sino que es la cantidad de nodos principales. ¿Cómo sabemos que cuántos nodos principales tenemos en nuestro circuito, no? Eh, para eso tenemos que analizar las llegadas de las posibles corrientes que tendríamos, ¿no? Y observar cuándo es un nodo principal o un grande nodo. Por ejemplo, yo observo el nodo número 2 y veo que tiene una llegada, tiene dos llegadas, tiene tres llegadas, tiene cuatro llegadas. Entonces eso es un nodo principal. Lo podría yo definir así, miren. Estas son las llegadas que tiene. Es un nodo grande, ¿sí? Una, dos, tres y cuatro. Cuatro llegadas. Entonces para mí este es un solo nodo, ¿no? Y es un nodo grande, ¿ya? Que en realidad va a ser un nodo a analizar, ¿ya? Si se fijan aquí en el nodo número 1, ¿cuántas llegadas tiene? Nada más tiene una y tiene dos llegadas nada más, ¿ok? Eh, en este nodo 3 tiene una, tiene dos llegadas y ya, nomás son dos. Pero en este tiene varias, ¿no? Y no nomás es el único. Vemos también que en la parte de abajo tenemos un nodo 5 que tiene varias llegadas. O sea, fíjense aquí. Este es un grande nodo. Hasta aquí. ¿Vean? Y cubre esta parte de aquí. Esto de aquí. Aquí. ¿Vean? Entonces, este que está aquí es un grande nodo también. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros nodos tenemos principales? Pues nada más. Serían los únicos dos nodos principales que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas llegadas. ¿Verdad? Aquí tiene una, dos, tres y cuatro. Igual que el de arriba, uno, dos, tres y cuatro. Entonces son llegadas de corriente. Entonces son sumatorias de corriente que deben de dar igual a cero. Pero el método dice que se elija uno de estos dos nodos para como voltaje de referencia y el voltaje de referencia de igual a cero. Y se recomienda que se utilicen los que estén relacionados con las fuentes de corriente directa. En este caso aquí tenemos este que va a estar aquí con este nodo y entonces podemos tomarlo como nuestro nodo de referencia, por eso el voltaje aquí debería de ser cero. Entonces ya con esto nosotros eliminamos un nodo y ya nomás nos vamos a dedicar a analizar este nodo, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular los voltajes de nodo. Entonces el V2, si yo llego con un multímetro y lo pongo aquí con respecto a tierra, ¿cuánto me debe de marcar?
y lo vamos a hacer de forma matemática, ¿no? Entonces, de forma matemática nos describe lo siguiente, ¿no? Tenemos que obedecer a esta ecuación. Va a ser sumatoria de corrientes igual a 0. ¿En dónde? En el nodo número 2. O sea, sumatoria de corrientes igual a 0 en el nodo 2. ¿Cuántas corrientes tiene? ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ver qué corriente le podría entrar aquí. Esta sería una, esta sería otra, esta sería otra corriente y aquí sería otra corriente. Son 4 sumatorias que yo debo de tener. Y para hacerlo muy sencillo, la metodología la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a agarrar el nodo, en este caso, ¿cómo le vamos a llamar al voltaje que está aquí? Le vamos a llamar B2 porque está en el nodo 2. Aunque nosotros le podemos poner cualquier etiqueta, BX, BY, BZ, voltaje, B2 en este caso. Y vamos a ir restando el voltaje del nodo que quiero encontrar menos el voltaje del nodo de un extremo entre la resistencia. Entonces yo necesito tener para aplicar el método de nodos las resistencias y los voltajes en los extremos para poderlo aplicar. Si no tengo un voltaje de los extremos, pues o no lo puedo aplicar o lo tengo que dejar expresado como variable. Entonces, como en este caso tengo el B2, que es el que quiero, lo dejo como variable, y el voltaje que está en el nodo 1, por ejemplo, ya lo tengo. Es de 50 volts porque veo que está con respecto al nodo de referencia. Por ejemplo, aquí R2 tiene también el voltaje de referencia, que va a ser 0. Aquí no fue el voltaje de referencia, aquí fue el valor de VA, que es de 50 volts. Este tiene el voltaje 0. Y estas dos resistencias las vamos a empaquetar, como lo hicimos en el método de Myers. 3 y 3 son 6 ohms. Y dejamos la fuente así. ¿Para qué? Para que pueda dar la resistencia y llegue directo al voltaje de referencia. Si no, no podríamos utilizar el método de nodos, ¿no? Y lo podemos hacer sin ningún problema porque es una misma trayectoria en serie. ¿Ok? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Antes de comenzarlo, lo explico así rápidamente. Cuando yo tenga una resistencia, ¿verdad? Y quiero calcular una corriente que pasa por esa resistencia, yo puedo tener el voltaje A en un punto, voltaje B, o sea, básicamente tengo los voltajes alrededor de la resistencia, y si quiero calcular la resistencia, yo calculo voltaje B menos voltaje A sobre la resistencia. Si me diera negativa esa corriente, significa que entonces la corriente no va hacia allá, sino que va al revés. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación más grande es la que se lleva la corriente. Básicamente esta es la reglita de la ley de nodos, ¿no? ¿Sí? Toda esta parte de la ley de Ohm, ¿sí? Pero bueno, vamos a irnos directamente al ejercicio. Vamos a agarrar primera entrada. ¿Qué voltaje hay aquí? B2. Entonces, primera sumatoria. B2 menos, ¿qué voltaje rodea la resistencia? El nodo 1, 50 volts, porque aquí está con referencia a 0. Entonces sería menos 50. B2 menos 50, ¿entre qué resistencia? Entre la de 4. Ya tengo la primera llegada. Esta corriente ya la puse. Ahora voy a llegar a esta. ¿Qué voltaje hay aquí? Más B2 menos qué voltaje hay en el otro extremo de la resistencia, 0 volts. Entre la resistencia que está aquí de 2. Ya tengo una, dos corrientes, ya acabé con esta. Ahora me voy aquí. ¿Qué corriente hay aquí? ¿Qué voltaje hay aquí? Sería B2 otra vez, menos ¿qué voltaje hay acá? 0. ¿Entre qué resistencia? Entre 1. Ya llevo 1, 2, 3, 1, 2, 3 sumatorias. ¿Sí? Ahora nomás me falta una. Es esta, ¿qué voltaje hay aquí? Es BX, perdón, es B2 menos el voltaje que hay aquí. Recuerden que este es un empaquetado de 3 y de 3, que sería 6. Y el voltaje nos daría 80, entonces aquí sería menos 80 entre 6. Eso lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Cada una de esas sumatorias es una corriente de entrada. Esta es una corriente, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 corrientes. Si yo tuviera una entrada por acá, yo tendría que meter otra más y ir sumando todas las que entran a ese nodo.
Si se fijan, es un solo nodo, ¿no? Lo único que nos falta hacer de este ejercicio es desarrollarlo, ¿verdad? Desarrollar esa ecuación. Está igualada a 0 porque es la sumatoria de corrientes igual a 0 en el nodo 2. ¿Ok? Nos quedaría de la siguiente manera. Voy dividiendo, por ejemplo, un cuarto de B2 menos 50 sobre 4. Ya tengo la primera corriente dividida. Más un medio de B2 menos 0. 2 entre 0 es 0. Más B2 entre 1, pues es B2, o sea, es 1B2, menos 0. 0 entre 1 es 0. Más un sexto de B2 menos 80 sobre 6. Esto es igual a 0. Esa sería nuestra ecuación. Entonces, nomás junto los B2, 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 B2 y B2. Los voy a empaquetar. ¿Sí? Entonces, sería, como es la misma variable, nos quedaría de la siguiente manera. Sería un cuarto de B2 de medio más un medio de B2 más un B2 y después más un sexto de B2. ¿Verdad? Es igual. Voy a pasar este al lado de la igualdad. Sería 50 cuartos positivo. Está negativo y pasa positivo. Y este sería más 80 sobre 6. Si fijan, pues aquí tengo B2, 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 B2. Es como si yo tuviera 1x más 2x más 3x, pues voy sumando las x. Me quedaría un cuarto más un medio más 1 más un sexto multiplicado por la variable B2. Igual, ¿verdad? Ese sería nuestro valor. Y sumo los 50 cuartos y los 80 sextos. Serían 155 sextos, ¿verdad? Y un cuarto, un medio, más uno, más un sexto, sería 23 doceavos. 23 doceavos de B2. Igual pueden dejarlo en forma numérica, ¿no? En decimal, pero para no perder información de esto. Nos quedaría así, 155 sobre 6. Despejo, ¿verdad? 155 sobre 6 entre 23 doceavos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a quedar. Esa cantidad nos daría una cantidad de 13.478 volts. ¿Sí? Ese sería nuestro análisis. Sería el voltaje que nos daría en ese valor. ¿Sí? O sea, si yo llego con un multímetro, ¿verdad? Y posiciono, o sea, yo en un multímetro tengo la tierra y tengo el positivo, ¿verdad? Llego y pongo aquí mi negativo del multímetro y pongo el positivo del multímetro y me daría un valor en la pantalla de 13.478 volts. De manera muy ideal, ¿verdad? Si es que todas las resistencias son exactamente de ese valor, ¿verdad? Nos daría ese valor, ¿verdad? De 13.478 volts. Y eso es utilizar la ley de nodos. Si quisiera yo seguir resolviendo todo por nodos, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el voltaje en la resistencia 1 de 4 ohms, ¿qué se tiene que hacer? Pues si ya tienes el voltaje en el nodo 1 y tienes el voltaje en el nodo 2, ¿qué voltaje hay en el nodo 1? 50 volts. ¿Qué voltaje hay en el nodo 2? Los 13.478. Si yo los resto, me cae el voltaje en la resistencia de 4 ohms por delta B. ¿Y cuál sería la polaridad? Pues el que tenga más grande la fuente de alimentación, el positivo se va hacia ese valor. Quiero el voltaje en la de 2 ohms, pues resto, ¿verdad? Este voltaje menos pues este es 0, pues ya sé que el voltaje en la resistencia 2 es de 13.47 y en la R3 también 13.47. Y pues son paralelos, es lógico que el voltaje sea la misma en un sistema paralelo, ¿no? Y se corrobora los valores. ¿Qué voltaje tendríamos en la resistencia de 3 ohms? O lo podríamos hacer
en la resistencia de 6 ohms para sacar la corriente, ¿no? Podemos seguir con el método de nodos y decir, bueno, ¿qué corriente hay en la de 6 ohms? Diría, pues tengo 80 volts y tengo el valor de 13.47. Lo resto y ese es el voltaje que le cae a la de 6 ohms, ¿verdad? Y despejo para la corriente, ¿no? Esta menos esta entre la resistencia de 3, bueno, de 6 ohms. Yo calcularía la corriente que existe por todo este serie, ¿no? Y como son en serie, pues es la misma corriente para tanto R4 como para R5, ¿no? Y no tendríamos ningún problema. Y podemos seguir utilizando este método, ¿no? De la ley de nodos. Y eso es utilizar ley de nodos, ¿no? A veces conviene utilizar ley de nodos, a veces conviene utilizar ley de mallas, el método de mallas, y llega un momento en el que hasta pueden mezclar los métodos, ¿no? Mallas, en nodos, y hay otros métodos más específicos más adelante que verán en unas materias posteriores, ¿no? Este es el método de nodos, ¿no? Y aquí terminamos el video, ¿no? Nos vemos en el próximo.